muy buenos días, como cada jueves estamos aquí compartiéndote la palabra del Señor, trayéndote la única forma en la que Dios puede obrar en nuestros corazones, que es la predicación de la palabra, transformar nuestras vidas, llevarnos a conocerle más. Y hoy quiero traerte a ti otro sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de Babilonia, el gran rey de Babilonia. En Daniel capítulo 4 nos habla de otro sueño. ¿Te acuerdas del primero que dije, de la imagen que soñó y que habla de los reinos, la precisión de la escritura, de cómo fueron reemplazándose los imperios hasta llegar al imperio final? Pero nosotros hoy vamos a ver otro sueño que nos habla de la soberanía de Dios. Un sueño que nos habla que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice Nabucodonosor que tuvo sueños y vio un gran árbol que iba creciendo y que su copa llegó hasta el cielo y en él se refugiaban las naciones, ¿verdad? Y cuando ya era grande su grandeza, de repente oyó una voz del cielo y ese árbol fue cortado y fue asegurado. Y dice Nabucodonosor que oyó que 7 años iba a durar ese detalle. Viene Daniel porque los astrólogos, magos, hechiceros no pudieron darle la interpretación de ese sueño a Nabucodonosor, pero vino Daniel, un hombre de Dios, y le dio la interpretación real de ese sueño, ¿verdad? Y le hizo ver que ese árbol representaba a él como rey de Babilonia, pero que Dios iba a tumbar su soberbia, ¿verdad? Hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre todos los habitantes y sobre todos los reinos. Fíjate, Nabucodonosor en ese tiempo era el imperio dominante. Babilonia era el imperio que reinaba sobre todo el mundo conocido en ese entonces, sobre todo el Medio Oriente, ¿verdad? Dominaba, no había quien se le pusiera enfrente, era el rey dominante. Inclusive fue el rey que venció el imperio egipcio, que lo destruyó, ¿sí? Entonces nosotros vemos allí, era un rey, dice la palabra, ¿verdad? La historia más bien, era un rey soberbio, era un rey iracundo, era un rey que, como tenía el poder, nadie le podía detener, hacía lo que él quería, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Dios, en su gracia, en su misericordia, porque no trató así con otros reyes, ¿verdad? Humilla a este rey. Y todavía le avisa que lo va a humillar, para que reconozca que Dios gobierna sobre todos los habitantes de la tierra y sobre los reyes, y Él tiene el dominio de todos los reinos, y a quien Él quiere lo da. Así que, amigo mío, nosotros vemos a través que esta historia verídica se cumplió, y Nabucodonosor perdió la razón y se volvió como un animal, una bestia, ¿verdad? Que su pelo creció y parecía una bestia, comía zacate, hierbas, porque había perdido la razón. Era el juicio de Dios sobre él por no reconocer a Dios. Dice, pero al final del tiempo que Dios había marcado, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y me fue devuelto mi reino tal como lo había dicho Dios. Y me fue dado más majestad, tal como Dios lo había prometido. Fíjate, como un rey que no conocía a Dios, como un rey que no adoraba a Dios, Dios lo humilló y lo hizo reconocer que Dios reina sobre todos los habitantes y que nadie puede reinar sobre una nación si Dios no lo pone. Como decía Juan Calvino, Dios pone reyes buenos para bendecir a un pueblo, pero también pone reyes malos para castigar a un pueblo rebelde. Así que, amigo mío, nosotros tenemos que entender esta parte. Nabucodonosor lo reconoció y al final adoró al Dios verdadero y vivo, y le dio gloria, honra y majestad, y dice, ahora he entendido que Dios gobierna sobre todos los habitantes y no hay quien le pueda decir qué haces. Él da los reinos a quien Él quiere y lo quita cuando quiere. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios vivo, ese es el Dios que está sentado en su trono de gloria gobernando todo. Ese es el Dios contra el cual no quieres obedecerle, contra el cual estás actuando. Cuando haces tu voluntad,
no quieres obedecer la voluntad de Dios, cuando no estás obedeciéndole, no estás desobedeciéndole y por lo tanto atentando contra tu propia vida, porque el Dios soberano, todopoderoso, está en su trono y se le hizo ver a Nabucodonosor. A él lo humilló, a otros reyes los dejó a su propio corazón, pero a este rey lo humilló, porque Dios quería enseñarle a este rey quién dominaba. Amigo mío, hoy Dios te está hablando a ti. Así como Dios le habló a este rey soberbio, altivo, que no quería nada con Dios, que adoraba a dioses falsos, y al final terminó adorando al Dios verdadero debido a que fue humillado. Así hoy Dios está hablando a tu corazón, a ti. A ti que quieres hacer tu voluntad, a ti que quieres seguir por tu propio camino igual que este rey, a ti que quieres seguir adorando otros dioses como este rey, a ti que no quieres darle la gloria y humillarte ante Dios, ten cuidado, porque Dios puede humillarte en este momento, o porque Dios en el día del juicio final, como ya te lo he hablado y te lo insisto grandemente y varias veces, porque es algo terrible y Dios me pide que te lo advierta, ese lugar de tormento, de ira, del cual nunca saldrás si caes en él. Amigo, cuando estás atentando contra Dios a través de tus pecados, estás acumulando ira sobre tu vida, y Dios puede manifestar parte de esa ira en esta vida sobre ti. Pero lo peor será cuando venga. El predicador Jonathan Edwards, con su gran sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, nos advertía esta cosa: tus pecados son como una presa que van acumulando la ira de Dios, las aguas impetuosas de la ira de Dios, y entre más agua se acumule, una vez que esa agua, la presa ya no pueda soportarla, entonces caerá con más poder sobre ti. Y eso es lo que Dios nos está hablando, amigo mío, a través de este rey, que tú no puedes hacer tu voluntad, tú no puedes hacer lo que tú quieras, porque el que gobierna es Dios, y quien nos gobierna es Dios, ante el cual debemos de obedecerle presto, rápidos. Amigo, no puedes hacer tu voluntad, porque Dios puede humillarte en este momento, o puede humillarte por toda la eternidad bajo el peso de su ira. No podemos hacer, nosotros no somos los que reinamos. Nosotros no somos como esa canción de José Alfredo Jiménez que decía, pero sigo siendo el rey. No, no somos reyes. No podemos atentar contra aquel que tiene todo el poder para humillarnos en este momento, en esta vida, y peor, para humillarnos tremendamente en la ira final de Dios, y será por toda la eternidad. No podemos atentar contra ese Dios soberano, justo, y que se aira contra el pecado, porque eso nos lo advierte la palabra de Dios, nos lo dice en la Escritura. Nabucodonosor no prestó atención a las palabras, a ese sueño y a la interpretación que Daniel le dio, creyendo que la majestad, el poderío de su reino, sus dioses, podían librarlos de ese Dios. Pero no fue así. Cuando Dios decretó que era el momento, él perdió la razón y quedó como una bestia. Hasta que alcé mis ojos al cielo, ¿verdad? Y mi razón me fue de vuelta y entendí que Dios puede hacer lo que Él quiera con los habitantes de la tierra, ¿verdad? Y no hay quien le diga qué haces. Y entendí también que Él pone y quita reyes, que Él da el reino a quien Él quiere y lo quita a quien Él quiere. Así que, amigo mío, entiende, este hombre que no conocía a Dios fue humillado y conoció a Dios y se acercó a Dios. ¿Tú qué esperas para acercarte a Dios? Si Dios en su soberanía te permite ser humillado para conocerle, qué bueno. Esa humillación que vendrá sobre ti será grande si tú reconoces a Dios. Pero cuidado, porque Dios puede dejarte altivos como el rey Faraón, que no reconoció y Dios no obró en su corazón y fue humillado y fue destruido totalmente. Así que, amigo mío, hoy reconoce que hay un Dios que está gobernando en los cielos y que gobierna sobre la tierra y sobre nosotros. Que si vivimos, que si nos movemos, que si caminamos, es porque el Dios Todopoderoso lo está permitiendo y Él cuando quiera lo puede quitar.
la ciencia ni los médicos pueden prolongar nuestra vida. Cuando Dios dice hasta aquí es hasta aquí, ni el mejor médico puede salvarte cuando Dios determina que llegó tu día. Porque Él es el que gobierna, Él es el que reina. Y tenemos que reconocerlo, y por eso tenemos que adorarle como ese Rey soberano que existe, que es real y que vive por los siglos de los siglos. Ese Dios, el cual nos está mandando que obedezcamos a su palabra, que obedezcamos a su Hijo amado, que nos entreguemos a Él. Ese Dios que un día, amigo mío, puede traer juicio sobre tu vida en este mundo, en esta vida, o puede traer el juicio final sobre ti para la eternidad. Ese es el Dios que gobierna y reina. Ese es el Dios que se sienta en su trono. Ese es el Dios que el cual el imperio no puede contra él. Aunque se alíen todas las naciones con sus máximos ejércitos, no podrían soportar un segundo ante la presencia de Dios. A su palabra, dice, montes tiemblan. A su palabra se desvanecen. A su palabra se abren los mares. A su palabra se forman tormentas y se aplacan tormentas. Ahí lo vemos cuando Jesucristo iba con sus discípulos en la barca, ¿verdad? Y cuando Él dijo, cesen, callen los vientos y el mar, al instante se hizo grande bonanza, dijeron los discípulos. ¡Wow! Quedamos sorprendidos. Gracias, gracias. Quedamos sorprendidos. ¿Quién es este? Dice que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios que humilló a Nabucodonosor allí. Y que Nabucodonosor reconoció. Así como también el rey, ¿verdad? El profeta dijo, bueno me fue haber sido humillado. Bueno me fue haber sido humillado. Amigo mío, hoy puedes humillarte delante de Dios, te va a ser muy bueno, te va a ser muy benéfico reconocer que Dios gobierna sobre tu vida y que le entregues tu vida hoy, antes de que Él venga con un juicio tremendo sobre ti, sea temporal en esta vida y sea eterno. Así que, amigo mío, no desprecies lo que Dios está hablando a través de su palabra. Nabucodonosor la despreció por un momento y cayó en ese juicio. Pero Dios cumplió su palabra. Y Él reconoció al final, dice que hay un solo Dios que gobierna sobre el cielo. Así que, amigo mío, no seas arrogante como Faraón, rey de los egipcios. Humíllate como Nabucodonosor, entrégale tu corazón a Dios hoy mismo. Ríndete a través de Cristo Jesús a Él. Porque Cristo es el medio de salvación que el Padre ha dado, para que todo aquel que cree en su Hijo amado no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el decreto de Dios, ese es el decreto del Dios soberano, que si tú no te rindes a Cristo Jesús totalmente y le sigues como Él dice en su palabra, a ti, amigo mío, si tú no lo haces, tú solo verás la ira de Dios. Pero si tú te rindes, si tú rindes tu vida a Cristo Jesús, verás el amor, la misericordia, la bondad de Dios. Conocerás ese lado maravilloso de Dios, ese atributo glorioso de Dios. Que aún en tu situación rebelde puedes verlo, porque Dios permite que puedas degustar alimentos. Permite que puedas sentir este leve airecito que tenemos ante este calor. Nos da las lluvias, nos da el sol. Ahí vemos la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. El Dios soberano lo permite, pero un día puede quitárnoslo. Puede quitarnos las lluvias y hacer que nuestros cultivos se pierdan totalmente. Puede hacer como lo hizo en Israel, que durante 3 años no cayó una gota de agua. ¿Tú sabes qué provocaría eso para nosotros? Que durante 3 años no caiga una gota de agua. Y Dios puede hacerlo en estos tiempos si no nos humillamos delante de Él, si no
nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, porque Él es el Dios soberano que decreta las cosas, los mares, el viento, las nubes, las aguas, todo le obedece. Así que, amigo mío, hoy Dios te manda a obedecerle a Él. Y esta es la voluntad del Padre, que creáis en su Hijo amado. Y esta es la voluntad de Dios, que entregues tu vida a Cristo Jesús, que apartes tus pecados, que te apartes de las borracheras, de los vicios, fornicaciones, adulterio, lujuria, lascivia, hipocresía, mentira, robo, engaño, maledicencia, idolatría, hechicería, brujería, ocultismo, todas esas cosas, que dejes de consultar el zodiaco y busques a Dios y lo consultes a Él a través de su palabra y en oración. Que te vuelvas a Él en verdad, porque Dios puede humillar tu soberbia tremendamente, puede aplastarla cuando Él lo quiera. Así que ven a Él. Como dijo el profeta, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia el Señor, el cual es amplio en perdonar. Oh, amigo mío, Dios hoy te está hablando. Dios hoy te está mostrando su amor, misericordia a través de esta predicación, a través de este siervo inútil que te está hablando, que no es un buen predicador, pero que con mucho amor y obedeciendo a Dios te está hablando la palabra para que te vuelvas de tu mal camino, para que te entregues al Señor tu Dios y te rindas a Él hoy mismo, porque cuando Él decida, tu vida acabará y tú no podrás retenerla. Cuando Él decida, tendrás que ir a comparecer ante Él. Y qué duro será, querida, si no te has reconciliado con Dios. Qué duro será toparte con el Dios soberano. Ahí no vas a poder decir, aquí está mi amparo. Aquí está, ¿dónde está mi abogado para que me abogue contra Dios? No podrás hacerlo, porque Él es el Dios soberano. Él no tiene otro poder que lo nivele. Él es soberano y Él decide las cosas. Y Él ha decretado que si tú no te reconcilias hoy con Él a través de Cristo Jesús, serás lanzado a un lugar de tormento, serás humillado por los siglos de los siglos sin fin. Y eso es lo que Dios hoy te está diciendo. Escúchalo antes de que venga el día de la ira de Dios sobre ti. Arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Cristo Jesús. Él es el único propiciación por nuestros pecados. Él es el único que hizo el sacrificio para aplacar la ira de Dios para todo aquel que se arrepienta y cree en Él. No hay otra manera, amigo mío. No hay otra forma, no hay métodos, no hay obras. O te entregas o estás rechazándole. Así que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo Jesús. Si Dios habló a tu corazón, ahí donde está, cierra tus ojos y entrégale tu vida a Cristo. Ahí pídele perdón por tus pecados, sea el pecado que hayas cometido, si andas en fornicaciones, si andas en adulterios, mentira, engaños, si robaste, si maldijiste, si hiciste cosas contrarias a Dios, si andas adorando ídolos. Ahí pídele perdón, apártate de eso y entrégale tu vida a Cristo. Y empieza a seguirle, y empieza a seguirle. Y si tú lo haces, la promesa de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Solo puedes ser justificado por entregar tu vida a Cristo. Así que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mi nombre es Edgar Vigurra. Mi número de celular es 2299-2881-28. Por si tienes alguna duda, pregunta, comentario, con confianza, sin compromiso y es gratuito. Repito mi número de celular, 2299-2881-28. Muchas gracias, Dios les bendiga. Ay, me dio tos, no sé por qué. No.